Bien, entonces les comentaba, Guillermo Valdés Castellanos, a él lo conozco desde niños y más que conocerlo, pues lo veía a él durante la escuela, la enseñanza primaria y la secundaria. Últimamente es que a raíz precisamente de convivencias que hacemos del Instituto de Ciencias anualmente, es que he tenido un mayor contacto con él. Lo veo como una persona muy sencilla y más que estar platicando con él, lo escucho y escucho precisamente que hace comentarios muy interesantes y como les comento también, además, parte de la modestia y la sencillez, pues temas muy profundos. Ahora que leí su currículum, definitivamente me pareció, pues la verdad, impresionante. De tal forma que no sé si ustedes lo alcanzaron a leer, pero aquí lo voy a poner en la pantalla y lo voy a leer si ustedes me permiten. Guillermo Valdés Castellanos es analista económico y político, columnista en Grupo Milenio, socio de Grupo GEA, exdirector del Centro de Investigación y Seguridad Nacional, CISEN, y autor del libro Historia del Narcotráfico en México. Desde 1994 es socio de GEA, Grupo de Economistas y Asociados, Sociedad Civil, empresa consultora especializada en economía y política, como socio director del área política y desde el 2013 también de la seguridad. Ha desarrollado, entre otros proyectos, un modelo de análisis de la gobernabilidad para la generación de escenarios políticos, económicos y sociales a nivel nacional y estatal. Ha desarrollado y dirigido estudios y proyectos sobre desarrollo social y político de varios estados de la República, diseño y desarrollo de modelos de análisis de riesgo, diseño y análisis de estudio de opinión pública y planes estratégicos de seguridad para estados y municipios. Desde enero de 2007 hasta septiembre de 2011, dirigió el Centro de Investigación y Seguridad Nacional, CISEN, como miembro del Consejo de Seguridad Nacional y del Gabinete de Seguridad Pública del gobierno de Felipe Calderón. Tuvo bajo su responsabilidad importantes tareas, entre otras la de coordinar ambas instancias en la generación de información para la elaboración de investigaciones, evaluaciones y escenarios estratégicos de los temas de la Agenda de Seguridad Nacional. Además, junto con John Brennan, asesor de Seguridad Nacional del presidente Barack Obama, coordinó el Grupo de Alto Nivel México-Estados Unidos en materia de cooperación para la seguridad. Durante 2012 fue investigador de la Fundación Ortega y Gasset, con sede en Madrid, donde escribió el libro Historia del Narcotráfico en México, en el que analiza la relación entre el crimen organizado, violencia e instituciones de seguridad y justicia. Fue publicado en 2013 por la editorial Aguilar. A la fecha ha vendido más de 30,000 ejemplares. Su carrera profesional la inició en el sector público, donde trabajó en varias secretarías: programación y presupuesto, desarrollo social y educación, y en la presidencia de la República, dedicado básicamente a tareas de asesoría a los titulares de esas dependencias en materia de análisis y perspectiva política y de diseño de políticas públicas. Es articulista del diario Milenio desde el año 2000 y sus artículos son publicados en 10 ciudades del país. Estudió la licenciatura de Ciencias Sociales en el Instituto Tecnológico Autónomo de México, ITAM. Pues realmente, como les comento, para mí fue realmente impresionante leer su trayectoria y te damos la bienvenida muy cordial, Guillermo, agradeciendo de antemano, en verdad, la amabilidad de que hayas aceptado esta invitación y pues
no resta más que pues escucharte y pues muy bienvenido seas. Al contrario, Miguel Ángel, muchísimas gracias por la invitación. Realmente es un gusto y un privilegio estar con ustedes aquí compartiendo algunas reflexiones sobre cómo va el país. Y pues sin más preámbulos, voy a compartirles la presentación, voy a ponerlo de la pantalla para, para que vean la presentación. Es, miren, esta presentación la hacemos ahí en GA cada trimestre. Desarrollamos un reporte analítico sobre cómo va el país. Y este ejercicio lo hemos venido haciendo desde 1998, hace ya 22 años, en que elaboramos este análisis. Y para complementarlo, lo que hacemos es, pues, reunimos toda la información necesaria de fuentes oficiales y la completamos con una encuesta nacional de opinión pública que levantamos ex profeso para estos reportes. Entonces van a ir viendo en la presentación tanto los datos duros de cómo está el país, de cómo están las distintas situaciones, economía, política, seguridad, etcétera, mezclándolas con las percepciones que tiene la población sobre la situación del país. Entonces, pues muchas gracias y aquí va la presentación. Déjenme nomás ver. Es que no veo mi computadora. Sin pendiente, tranquilos. No. Ya Ok, la vi, ya la vi. perfecto. Ya la tienen en pantalla, me supongo. Así es, adelante. Bueno. Entonces, miren, la idea es repasar cómo está el país 6 meses después de la pandemia y del inicio de la crisis económica, cómo está el tema de la economía y la pobreza, la pandemia, el manejo de la crisis de salud, el COVID, cómo estamos en materia de seguridad, en materia política y frente a todo esto, cómo reacciona la sociedad para plantear finalmente un par de láminas sobre los escenarios futuros, es un poco cómo puede evolucionar esto para adelante. Entonces, miren, aquí el hecho fundamental, el punto de partida y el supuesto sobre el que está construido el análisis es que hay cada vez un desfase, una distancia mayor entre lo que el presidente ve que es el país y lo que realmente es una vez que han transcurrido 6 meses de la pandemia y de una crisis económica de magnitudes inéditas en términos productivos. Y el problema es que en la medida en que el presidente no reconoce que su proyecto de gobierno, sus políticas, sus prioridades, sus objetivos de gobierno, cuando él llega a la presidencia hace 2 años, es muy distinto, o sea, el país para el que estuvo diseñado ese proyecto de gobierno ya no existe, ya es otro país completamente distinto y al negarse él a adecuar y a reacomodar, a redefinir su proyecto, pues entonces las políticas públicas no están siendo dirigidas para resolver los problemas que ahora enfrenta el país. Entonces, la capacidad de incidir y de solucionar los problemas, pues es cada vez menor, porque pues el señor está apuntando hacia un blanco que ya no existe. Entonces, el problema es que este desencuentro entre proyecto de gobierno y realidad lo que produce es un círculo vicioso, un agravamiento de las crisis, porque
pues las políticas públicas no están diseñadas para resolver la crisis económica se agrava y la crisis económica agravada afecta y disminuye la capacidad de intervención de las políticas y entonces esto está generando una frustración social cada vez mayor. Esa es como la tesis central de la presentación. Vamos a ver entonces un poco cuáles son los saldos de estos 6 meses de coronavirus y de recesión económica en distintos aspectos. Y aquí básicamente en esta lámina está resumido lo que son los saldos fundamentales en materia económica. Los vamos a ir viendo con las gráficas, por eso no me entretengo en platicarles el texto. Pero vean, esto es cómo estaba el PIB en 2018, cómo estuvo en 2019, que se frenó por completo de ligeras tasas de crecimiento en el último año de Peña. Se paró la economía en el primer año de López Obrador con la crisis de confianza empresarial y ahora con el COVID, pues bueno, ya tenemos esta caída brutal del Producto Interno Bruto en los 2 primeros trimestres. Y esta gráfica, lo que tenemos aquí son la economía tiene 4 motores. Uno, y el más importante, es el consumo privado. Esta variable produce el 60% del PIB. Entonces, vean el consumo hasta dónde se desploma. La línea clarita es el comportamiento del indicador y la línea punteada es el promedio trimestral. Y entonces ya está repuntando, pero la caída es brutal y la recuperación es mínima, tanto del consumo privado como la inversión para generar mayor crecimiento económico. La inversión también cayó por debajo del 30% en los 2 primeros trimestres. Las exportaciones no petroleras, que es el tercer motor de la economía, se desploman por arriba del 50%, o sea, más del 50% caen las exportaciones y aunque ya han repuntado, todavía es insuficiente para recuperar el nivel. Y el consumo de gobierno, que también es un componente de la economía, de un motor importante de la economía, pero en menor proporción, es el único que se ha comportado positivamente porque el gobierno, pese al discurso de la austeridad, sigue gastando. Entonces, en realidad tenemos 3 de los 4 motores completamente desplomados y uno que es el más pequeño, pues es el único que se ha comportado relativamente normal. Y esto nos da una idea de, por ejemplo, cómo ha estado el IGAE, es uno de los indicadores que genera el INEGI para medir cómo va la producción en México, y el sector agropecuario es el único que se salva, que tiene un ligero crecimiento de casi 1%, el sector servicios cae 9%, la industria, el sector industrial cae 14.4%, la economía en su conjunto 10.1%, esto es el primer semestre, y aquí tenemos las principales subsectores, por ejemplo, el comercio al menudeo 15, las manufacturas menos 16,5%, los servicios culturales, deportivos y de esparcimiento 17%, restaurantes, hoteles menos 40%. Entonces, un desplome brutal de las distintas componentes, de los distintos sectores y subsectores de la economía. Y eso a nivel macro, pero si lo vemos a nivel micro de empresas, en una encuesta que levanta INEGI, reporta que el 91%, 9 de cada 10 empresas han presentado disminución de sus ingresos, 72% una reducción de la demanda y 34% escasez de insumos y de productos. O sea, la paralización de las empresas ha sido brutal y si vemos lo que está pasando a nivel de desaparición de empresas, tenemos que en agosto contra marzo desaparecieron, cerraron 12,285 empresas y aquí están de qué tamaño eran. La mayoría son entre 6 y 50 empleados, pero ya hay varias empresas muy grandes que quebraron,
de más de 500 trabajadores, son 254 y más de 1000 trabajadores, 116, tenemos 370 empresas grandes cerradas, se abrieron 6,800 empresas, pero de un solo trabajador, y el empleo perdido formal en estas empresas suma un total de 1,000,000 de empleos. Y eso es en el sector formal. Si nos vamos al sector informal, donde trabaja alrededor del 56-57% de la población, aquí tenemos, fíjense, la cantidad de ocupados al fin del primer trimestre, en marzo, antes del confinamiento, 55.5, 36 piensa que está controlada y 21% no sabe. Y cualquier caso, la mayor parte de la población, 2/3 partes, casi 7 de cada 10, dicen que sería conveniente que el presidente convocara un pacto nacional para que la sociedad apoye los esfuerzos del gobierno para manejar la crisis sanitaria y económica, a lo cual el presidente se niega sistemáticamente. En materia de seguridad, ¿qué hemos visto? Aquí básicamente los datos son, miren, en primer lugar, el mantenimiento de la violencia homicida estacionada, son el número de homicidios, la línea esta amarilla oscura o color mostaza, con sus variaciones. La línea oscura es el promedio trimestral, para que aplana un poco las variaciones mensuales, y traemos ligeramente por debajito de los 3,000 homicidios, que se ha mantenido todo el periodo, no se reduce, no aumenta, o sea, hubo todo este periodo de incremento hasta 2018, con López Obrador se han estacionado, pero no han disminuido, o sea, pero pues es una salvajada, 100 homicidios, casi 100 homicidios diarios en el país en lo que va del sexenio, incluyendo los meses de la pandemia. El confinamiento no provocó que hubiera disminución de los homicidios, aunque sí hubo disminución de algunos otros delitos, pero fundamentalmente, como ven, la caída es entre marzo y abril y se quedan los nuevos niveles, pero esto es básicamente por el confinamiento, porque pues bajan los robos en transporte público porque la gente deja de salir a transportarse para ir a sus trabajos o a la escuela, roban menos casas porque muchos robos a casa habitación ocurren cuando la gente está fuera de su casa. Si la gente no sale de su casa, pues se roban menos igual vehículos, ¿no? Entonces esta reducción de estos delitos es temporal, no es porque haya habido un cambio de política de seguridad pública, pero lo que sí es grave es este incremento del sentimiento de frustración e impotencia que genera la impunidad, y cómo ha crecido el nivel de linchamientos, el número de linchamientos de 2014 para acá, en 2019, en 2020 es un poco menor, pero con una tendencia por meses. Si ven de junio, julio y agosto, está creciendo, se ha llegado de un promedio de 1.2, 1.3 linchamientos diarios a 2 linchamientos diarios en agosto. No sé, recuerdan el caso de los de la combi, que fue pues un caso muy comentado en los medios, pero pues atrás de ese caso estamos viendo 2 linchamientos al día durante el mes de agosto, y el cuarto saldo es el incremento brutal de la violencia familiar y contra las mujeres. Aquí tenemos los datos de un estudio que hizo Coneval sobre la violencia familiar en México en los últimos meses. Vean cómo están creciendo las denuncias de violencia familiar, y acá todos los delitos asociados a violencia de género, entre los cuales están, se los voy a leer: abuso sexual, acoso sexual, feminicidio, hostigamiento sexual, violación equiparada, violación simple, violencia familiar, violencia de género en todas sus modalidades distintas a la violencia familiar que está en la otra gráfica. O sea, tenemos un incremento
importante, y esto es lo que está detrás de todas las movilizaciones del movimiento feminista, que las vimos, fue quizá el último evento político relevante antes del confinamiento, aquella marcha del 8 de marzo y el paro nacional de mujeres el día 9, que se desactiva ese movimiento por la pandemia, pero dados estos incrementos se vuelve a reactivar, y estamos viendo en las últimas semanas las tomas de las oficinas de la Comisión Nacional de Derechos Humanos por colectivos feministas que otra vez están saliendo a la calle frente a esta realidad de la violencia contra las mujeres. Bueno, entonces ya vimos economía, ya vimos pandemia, ya vimos seguridad. ¿Qué está pasando en política? Pues el gobierno le vino como anillo al dedo el regreso de Emilio Lozoya para revivir el tema de la corrupción. Sin embargo, el tema central de la corrupción no eran Lozoya, sino los acusados por Lozoya, ya que al parecer hay este pacto entre la Fiscalía y el exdirector de Pemex para evadir ser juzgado si él pone evidencias de otros delitos más graves, que eso es la condición para poderle dar el beneficio del criterio de oportunidad. Entonces Lozoya denuncia a todos los que le dicen que denuncie, y entonces se vuelve todo el escándalo del video de los millones entregados a estos exfuncionarios del Senado, en fin, todo lo que ustedes vieron en los medios. Luego, toda esa ola de 3 semanas que López Obrador trajo el tema todas las mañaneras, de repente se para cuando difunden el video de su hermano recibiendo dinero del otro funcionario de Morena, digo, de su gobierno, David León, y entonces lo que demostraba que no solamente los opositores de López Obrador están metidos en la corrupción, sino que también en su partido y en su gobierno. Entonces de repente se frena y luego retoma el tema con el juicio, la consulta sobre los expresidentes. Entonces el tema aquí ha habido críticas sobre retomar el tema de la corrupción. Dos, porque dicen que es un tema que distrae la atención frente a la gravedad de los problemas de salud, economía y seguridad. Y por otro lado, el decir, señor, está bien, vamos a acabar con la corrupción, pero esto se trata de hacer justicia y de juicios y de procedimientos legales, procesos judiciales ejemplares, y no de un show mediático, ¿no? Entonces, eso es lo que le han criticado. ¿Qué es lo que está la gente opinando sobre el eventual pacto entre Lozoya y la Fiscalía? El 40% está de acuerdo, el 46% dice que no está de acuerdo en que exoneren a un corrupto porque da más información. Y luego sobre la intencionalidad de todo este escándalo mediático, de si realmente el presidente quiere castigar la corrupción, 39% contra 46% que dice que en realidad lo que quiere López Obrador al exhibir esto en los medios es ganar las próximas elecciones. O sea que no hay un intento realmente de hacer justicia, sino de un uso político electoral de la corrupción. Así está lo que la gente piensa. Luego, si el discurso de López Obrador fue que era distinto lo de su hermano a lo de Lozoya y de los panistas, que porque aquello sí era corrupción y esto eran apoyos a un movimiento político, y la gente pues no se compró el argumento de López Obrador. 72% dice que también son corrupción esas entregas. Y sobre si la justicia es ciega y se aplica por igual a los enemigos o adversarios del presidente, 33% dice que sí, los trata igual el presidente a los panistas que a su hermano, y 48% dice que no los trata igual. Y entonces, pues todo digamos, reguero de lodo con ventilador, con la corrupción en donde todo mundo queda embarrado, pues hace que la gente
el descrédito de la política y de la situación política sea creciente. Vean la opinión sobre la situación política del país, tiene este crecimiento, 39% de la población dice que ahora la situación política es peor que hace un año, lo cual es perfectamente entendible. Y esto alcanza a los partidos políticos de manera brutal. El Morena, que es la línea, esta línea lo que nos da es un balance de opiniones negativas y positivas del partido. O sea, la gente opina, por ejemplo, en el caso de Morena en esta vez, que 41% tiene opinión positiva de Morena y 36% negativa, entonces su balance es -5, o sea, tiene 41% de opiniones negativas, 36 positivas. O sea, aquí PAN y PRI están tradicionalmente desde hace varios años en el balance negativo. Morena tuvo su burbuja, perdón, positiva de una imagen muy buena que incluso llegó a estar 41 puntos arriba en balance positivo y ya la desperdició y ahora está ya en el rango de los negativos. Es decir, ya hasta el partido del presidente que tuvo buena imagen, ahora ya, claro, con su gran ventaja con respecto a los otros, pero pues ahí va para abajo. Y la sociedad frente a esto, ¿qué está planteando, qué está sintiendo? Le preguntamos qué siente más, cuál es su estado de ánimo, sus sentimientos. Y hay un 23% de gente que está esperanzada con la situación del país. Básicamente son los seguidores de López Obrador. Lo van a ver más adelante en un cruce, pero el 19% está enojado, 31% está preocupado y 8% tiene miedo. 13% no sabe qué pensar, 6% está orgulloso de quién sabe por qué. Pero bueno, eso es el dato de los sentimientos que le genera a la población el Estado. Pero si le preguntamos, ¿usted cree que el país va por el rumbo correcto o equivocado? Fíjense el bono que traía en marzo de 2019, 60% de la población decía que el país iba por el rumbo correcto y pues este 60% ya se convirtió en 29%, ya cayó a la mitad. El rumbo equivocado de 25 pues va ahora en 54. Y la aprobación del presidente López Obrador llegó a estar en nuestra serie en 66 y de ahí ahora a 45. Les comento, miren, hay algunas láminas que no tienen el dato de junio de 20 y otros que sí. Lo que pasa es que en junio no se podían hacer encuestas domiciliarias y levantamos una encuesta en internet y no hicimos todas las preguntas. Entonces, por eso algunas preguntas no tienen la respuesta de junio. Y en algunos otros casos sí tenemos la respuesta, pero en sentido estricto no son comparables porque es una encuesta en Internet que tiene una muestra sesgada porque no todo el mundo tiene Internet. Entonces, no es estrictamente comparable el dato de junio. De hecho, aquí hay un error en la presentación porque debía de estar línea punteada, la de junio, pero pues bueno, una disculpa. Entonces, no le hagan mucho caso porque sí no son comparables. Dan una idea, pero no son estrictamente comparables porque el resto de las encuestas son domiciliarias. Vamos a ver, miren, seguramente ustedes han visto otras encuestas donde la aprobación del presidente es mayor. Nosotros somos la casa encuestadora que tiene el nivel de aprobación más bajo de López Obrador, perdón, con 45. A nosotros nos parece muy lógico que si tenemos una crisis económica, la aprobación del presidente se desplome. Si ustedes ven, hubo una crisis al principio de Fox, 2001,
y se cae la aprobación de Fox, que es la línea azul. Luego tuvimos la crisis del 2009, de la crisis del sistema financiero mundial, que también arrastró a Felipe hacia abajo, perdón. Y luego, ahora, pues, no habría manera, o sea, ¿por qué López Obrador fuera inmune a... Entonces, hay una caída que coincide, pues, con la variación del PIB. Entonces, no es de extrañar. Y miren, si hacemos cruces con la gente que dice que su situación económica empeorará, que es alrededor del 60% de la población, y ese 60%, 73% de ellos desaprueban a López Obrador. Los que dicen que su ingreso mejorará al finalizar el sexenio, 69% aprueban a López Obrador. Y los que dicen que su ingreso empeorará, pues evidentemente. Entonces, está clarísima la correlación entre la crisis económica y cómo le va a pegar a la economía de tu familia, y si das la aprobación o no al presidente. Ahora, por otro lado, lo que hace desde mi punto de vista, al que se te caiga la economía 20% en el segundo trimestre, un promedio de 10% en el año, y tengas 45% de aprobación, a mí me parece un saldo muy barato para el presidente. ¿Y por qué? Básicamente porque ese 17 o 19 millones de mexicanos que están recibiendo programas sociales, vean claramente el cruce entre quienes sí reciben apoyos del gobierno, 60% aprueba, 30% desaprueba, quienes no reciben apoyos, inverso, ¿no? Desaprueban 64, aprueban 30%. O sea, la caída de la popularidad de López Obrador se contiene por estos apoyos sociales que entrega a esos 19, 20 millones de mexicanos. Pero fíjense, y esta gráfica lo confirma, si hacemos el cruce entre aprobación del presidente y la ocupación de la población, quienes trabajan o están desempleados aprueban por debajo del promedio, que es 45, y desaprueban por arriba del promedio, que es 47. Y los que son estudiantes que reciben becas, las amas de casa que reciben las becas de sus hijos de primaria, y los adultos mayores que reciben su pensión, pues estos tienen mayores niveles. O sea, los que están vinculados al mundo del trabajo, a la economía, desaprueban claramente. Los que están fuera del mundo de la economía de la PEA son los que aprueban. Y si pecamos esto, también con la desaprobación del virus, de la pandemia, los que aprueban a López Obrador, aprueban manejo de la viceversa, y quienes desaprueban, los que tienen esperanza, aprueban en 86% a López Obrador, es decir, los que están enojados evidentemente desaprueban, los que tienen orgullo pues están más divididos, los que tienen preocupación también, aunque desaprueban un poco más, y los que tienen miedo francamente están en contra de la gestión del presidente. Bueno, entonces estando así las cosas, les planteo un par de escenarios en donde combino todos los principales variables de todo esto, y tenemos el escenario inercial en donde con el COVID desciende o se controla por vacuna ya por marzo, abril, no sé. O sea que esto, el gobierno no está haciendo nada para controlarla, entonces está esperando que mágicamente descienda, pero quién sabe si se comporte esto, o que la solución venga por lo de la vacuna. El inercial también, que la recesión económica sea de 10% nada más. GEA estima que vamos a decrecer este año 10.6.
que la inseguridad sigue estando muy elevada, pero estable, que la crisis, que el gobierno, la ineptitud del gobierno no se incrementa, es decir, no hay más deterioro en la capacidad de conducir el país, que hay esta polarización y descontento social sigue y está ahí, pero no se expresa violentamente, y de los procesos electorales del año que entra, que ya no me entretuve en hablar de ellos, pues se mantiene la autonomía del INE, del TRIFE, y tenemos un proceso electoral muy tenso y conflictivo, pero legal. El problema es que esto se nos puede descomponer fácilmente por un segundo brote del COVID o no segundo brote, sino que como nunca ha bajado por completo, que simplemente crezca a tasas mayores ahora con el invierno y la influenza, y que llegamos a una crisis de salud severa por el estado lamentable de los hospitales y del sistema de salud, que que eso obligue a un nuevo confinamiento. Los economistas ahí de GEA han estimado que por cada mes que guardan al país, o sea, de los 3 meses que duró el confinamiento, la caída es del 10%, o sea que si nos guardan un mes, el PIB se pierde 3 puntos. Entonces, si digamos diciembre lo declaran mes de confinamiento, porque, o noviembre, el que sea, pues échenle 3 puntos más de caída al PIB, de -10 a -13, ¿no? Entonces, pudiéramos todavía irnos más para abajo en la economía. La inseguridad y la violencia que retomaran el crecimiento, sobre todo los delitos de alto impacto, dígase secuestros, extorsiones masivas o etcétera, más robos a negocios, etcétera, y que el gobierno se nos vuelva más errático y radicalizado, y que incluso con la crisis económica la popularidad de AMLO descienda alrededor de 30%, y entonces tengo un problema ya serio de legitimidad con una sociedad más polarizada y que llegue a haber violencia en las calles, saqueos, etcétera, ese tipo de manifestaciones al estilo de lo que pasó en Estados Unidos o en Colombia, en Estados Unidos con lo de la violencia de los policías contra la comunidad negra o afroamericana, y luego pues que tengamos un proceso electoral impugnado el año que entra, ¿no? Completamente sucio, desasiado, violento. Ese sería un escenario que, como ven, no está como muy, por lo que yo pienso y platico de esto, no está muy lejano de que se vuelva realidad, ¿no? Y esto en las elecciones, ¿cómo se va a manifestar? Va a estar complicado. Lo que estamos viendo es que Morena ya perdió el bono que le dio el triunfo de López Obrador, que llegó a tener 44% de intención de voto, ahora trae 22%. El PAN y el PRI, raramente, digo, para mí es una sorpresa, se recuperó. Esto es probable porque cuando la elección de López Obrador, el PRI, como ustedes saben, es un partido de corporaciones, de colectivos, de organizaciones que muchos se mudaron masivamente a Morena. Es probable que haya un regreso de grupos descontentos, sobre todo en estados donde los gobernadores de Morena son muy malos. Entonces, que estén regresando algunos grupos al PRI que expliquen este crecimiento del PRI. El PAN está muy rezagado, pero en general lo que tenemos son partidos políticos muy malos que no han hecho ningún proceso de transformación, ni de depuración, ni de autocrítica, ni de renovación por nada. Entonces, pues están en la lona, y lo que realmente está fuerte es la población indecisa, indefinida, que eventualmente se traducen en abstencionismo, ¿no? Entonces, esto, o sea, electoralmente lo que tenemos es una situación y un contexto completamente adverso al gobierno,
para que el partido del gobierno fuera derrotado con una facilidad impresionante el año que entra. O sea, una crisis económica de la magnitud que estamos viviendo, con esos niveles de pobreza, de inseguridad, de ineptitud de gobierno, etcétera, era para que el gobierno saliera barrido terriblemente en las elecciones del año que entra. ¿Qué es lo que hace imposible o hace que cuestionemos esa predicción? Es que la oposición está igual o peor de mal. Entonces, no hay quien cache el descontento en términos político-electorales. Y pues lo que vamos a ver es un poco una estrategia de López Obrador frente a un país en desastre. Va a decir es que me lo dejaron muy mal y todos los de atrás de mí y todos los adversarios son un desastre, son una bola de corruptos. Y la interrogante es si la oposición va a hacer algo interesante, inédito, para poder capitalizar el descontento y el desastre nacional para tratar de frenar o cambiar un poco la situación. Y pues hasta aquí llega la presentación. Muchas gracias. Muy bien, Memo. Muchísimas gracias. En verdad, un aplauso bien merecido, porque realmente, pues desde mi punto de vista, es una presentación muy objetiva, una investigación muy profunda y muy profesional. Y bueno, pues les recuerdo que para poder compartir, les pido por favor que levanten la mano para que haya un cierto orden. Al igual, podrían probablemente iniciar poniendo su pregunta en el chat y así vamos dándole orden. ¿Alguien que quiera empezar? Yo, Miguel, si se puede. Adelante, Soy Ismael. Adelante. Yo tengo tres preguntas que quisiera hacerle, Guillermo. La verdad es que son sobre el narco. Me interesa mucho el tema. Y la primera pregunta es, ¿cuál es, a tu juicio, el impacto del narco en la economía nacional? Es decir, cómo el dinero que generan estas gentes impacta o no, o de qué manera en la economía. La segunda pregunta es, ¿qué te parece que se aborde el tema del narco, por ejemplo, en series de televisión que tienen muchísima difusión, como la serie de Narcos, los libros, pues, como los que escribe Elmer Mendoza o La Reina del Sur, etcétera, que también alcanzan tirajes muy altos y que están ahí Y finalmente a mí me gustaría saber tu opinión, si se puede, sobre el Cartel Jalisco Nueva Generación y estos reacomodos que está haciendo el narco, especialmente esta fuerza que se le atribuye al señor Mencho. Esas son básicamente mis preguntas. Ok. Mira, el narco realmente es un problema muy grave, es un mercado ilegal, yo creo que el más rentable y el más grande que existe. Sin embargo, su impacto en la economía es en los ámbitos regionales donde opera, porque se ha exagerado muchísimo la dimensión del narco en términos económicos. Nosotros en 2010, 2011, estando yo en el CISEN, hicimos un estudio conjunto con el gobierno de Estados Unidos para dimensionar el tamaño del negocio en México, de la producción y la exportación de drogas a Estados Unidos, y digo, usando la metodología más rigurosa que se puede aplicar en estos casos cuando tienes un mercado que no tienes toda la información, porque pues, los señores no declaran al IMSS, no declaran a Hacienda, etcétera. Pero con eso, pues, el valor te da en un margen. Entonces, la cantidad de dinero que
los ingresos brutos, o sea, sin descontar sus costos, etcétera, del narco en México en aquel entonces eran entre 6,000 y 8,000 millones de dólares. Estamos hablando de poco menos de un punto porcentual del PIB a nivel nacional. Es muchísimo dinero, muy pocas empresas ganan eso, pero tampoco podemos hablar de una economía narcotizada. O sea, el negocio del narco es menos del 1% del PIB, entonces no tiene un impacto nacional importante. Es muy importante ese dinero en Culiacán, es muy importante en la región donde opera el cártel Jalisco Nueva Generación o donde invierten cuando de repente hacen, no sé, se dice, por ejemplo, que Puerto Peñasco en Sonora, pues es mucha inversión del narco, en fin, no sé, o sea, su impacto es muy regional donde los señores operan, ¿no? Pero realmente es un problema porque es muchísimo dinero lo que ingresan, pero no suficiente como para pensar que la economía del país está narcotizada. Sobre las series, pues bueno, mira, los medios venden, es un tema apasionante. Yo creo que en general legitiman mucho o sea, la participación en el narco de la mayor parte de la gente, yo creo que no es por necesidad, yo creo que es más por cuestión aspiracional. Y lo que refuerzan esas series es el estilo de vida de que te puedes hacer rico rápido y fácil, ¿no? Entonces, para mí es el problema con las series. No sé si haya manera de combatirlas, no creo, pero bueno. Ahora, ha habido series más buenas que otras, en fin, digo, pero pues bueno, pues es una realidad. Lo que a mí me sorprende es que hay demasiada difusión así, pues muy de lo que es este negocio, pero que no se meten a fondo a tratar realmente toda la complejidad del fenómeno social que está atrás del narcotráfico, porque es, 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 es un problema de lo más complicado y lo más complejo, tanto la parte del consumo que es en Estados Unidos, que de repente, pues bueno, Estados Unidos es el principal consumidor de drogas en el mundo y a pesar de que en Estados Unidos se hace mucha investigación al respecto, hay cosas que no tienen ni idea de por qué tienen esos niveles de consumo. Hay alrededor de 30 y tantos millones de consumidores habituales de marihuana, hay como 4 o 5 millones consumidores de cocaína, en fin, o sea, tienen un problema muy grave. Ahora está la crisis del fentanilo, que es una droga sintética más fuerte y más poderosa que el opio, que la heroína, y que produce el doble de muertes en Estados Unidos por sobredosis que la violencia en México. Aquí tenemos 30 y tantas mil muertes violentas al año, 36,000 homicidios. En Estados Unidos están muriendo 75,000 norteamericanos por sobredosis al año. Entonces es un problema terriblemente complejo. ¿Por qué Estados Unidos tiene esos niveles de consumo? ¿Por qué en México hay tanta gente que se dedica a esto y que quiere dedicarse a esto cuando no está en la necesidad? O sea, no son los más pobres los del negocio del narco, eso es eh, clarísimo y demostrable muy fácilmente. Y entonces conocemos muy poco aquí en México sobre las organizaciones criminales, pero hay, o sea, y la paradoja es que hay cada vez más series sobre el crimen organizado y el narco y conocemos cada vez menos sobre las organizaciones, o sea, y sobre todo el fenómeno que hay atrás. Entonces,
pues es triste, ¿no? Esto. Y para lo del tema del cártel Jalisco Nueva Generación, mira, cuando empieza el gobierno de Calderón y que se empieza a hacer la política pues de atacar seriamente al narcotráfico, si ves el mapa de las organizaciones criminales en aquella época y lo comparamos con el mapa de ahora, hay un cambio realmente significativo. Con Calderón había 6, 7 carteles grandes: Sinaloa, Golfo, Tijuana, Juárez, La Familia, los Zetas, el cártel Los Valencia, luego estuvo La Familia, los Beltrán Leiva, y de todos esos cárteles que dominaron la escena desde antes de la llegada de Calderón y durante el sexenio de Calderón, de esos queda nada más el cártel de Sinaloa. Los demás se partieron básicamente por la acción del Estado, pero también en parte por conflictos entre ellos. Y junto con ahora existen dos grandes organizaciones de producción y exportación de drogas, que es Sinaloa, que es el que sobrevivió al gobierno de Calderón y al de Peña, y el que surge, el del cártel Jalisco Nueva Generación. Los otros desaparecen, se fragmentan, sobre todo Golfo y Zetas, y tenemos junto a los dos grandes carteles del narcotráfico, tenemos algunos grupos que salieron, que quedaron de los Zetas o del Golfo o de Juárez o de Tijuana, con participación regional y en alguna parte de la cadena productiva del negocio. O sea, la diferencia, por ejemplo, entre el cártel de Sinaloa. Sinaloa produce, importa, traslada y exporta droga. O sea, tiene toda la cadena productiva integrada, desde traer la cocaína de Colombia, producir marihuana, producir opio, producir metanfetaminas y luego toda la logística para la transportación y la exportación a Estados Unidos. Ahora, por ejemplo, el Golfo, que tenía la misma estructura, el cártel del Golfo, ahora el Golfo se partió en 10, 15, 20 organizaciones, de las cuales 18 se dedican a extorsionar y a secuestrar, y 2 se quedaron con algunas partes del negocio del narcotráfico, o la exportación, o el tránsito de Chiapas a Tamaulipas, o algún resabio de producción de marihuana, etcétera, pero ya no participan en toda la cadena. Entonces, lo que tienes ahora son dos grandes cárteles nacionales y muchas, alrededor de 200 bandas de que eran parte de Tijuana, de Juárez, de Golfo, de Zetas, que ahora se dedican a otros mercados ilegales. Entonces, ahora el problema es que tienes junto al mercado ilegal del narcotráfico, tienes el crecimiento de muchos otros mercados ilegales, el de robo de combustible, o por ejemplo se apropiaron del tráfico de indocumentados centroamericanos hacia Estados Unidos, entonces otro mercado ilegal. Entonces ahora tenemos digamos, una estructura criminal mucho más compleja, con más mercados ilegales. Dos grandes organizaciones controlan y dominan el mercado ilegal de las drogas, y la gran tragedia es que en México la clase política y los gobiernos no han entendido que si tenemos un crimen organizado muy fuerte y poderoso, es porque tenemos un Estado muy débil. O sea, las instituciones responsables de la seguridad y la justicia, policías, ministerios públicos, sistemas judiciales y sistema carcelario, o sea, esos 4 componentes de la cadena
institucional de la seguridad y la justicia son terriblemente débiles. No se les ha querido fortalecer para poder enfrentar a la creciente y cada vez más poderosa estructura criminal. Cuando Calderón, nosotros nos dimos cuenta que teníamos que fortalecer al Estado. Se firmó un pacto, se llamó el Acuerdo Nacional por la Seguridad y la Justicia en agosto de 2008, y que tenía 75 compromisos para, en un proceso largo plazo de 2-3 sexenios, reconstruir policías municipales, estatales, ministerios públicos, etcétera. Pero no quisieron, o sea, aunque ese pacto se firmó, en realidad pocos se comprometieron a hacerlo realidad. Entonces, entonces el gran problema de México en esto es que mientras se atacó en serio y se fragmentaron, se acabaron con organizaciones criminales muy poderosas como los Zetas, pero se generó un problema de fragmentación de organizaciones sin que hubiéramos construido las policías y los sistemas judiciales y de procuración de justicia que en los estados pudieran hacerse cargo de este nuevo fenómeno de criminalidad y lo pudieran controlar. Si tú tienes bandas extorsionando en Querétaro, en Celaya o por todo donde quieras, gustes y mandes, si tienes una buena policía, resuelves esos problemas. Si no tienes policía, florecen como hongos. Y eso es lo que está pasando, porque con Calderón el presupuesto de seguridad se multiplicó por 2, pasó de como 160,000 millones de pesos en 2006 a 325,000 millones de pesos en 2012. Y a partir de ahí dejó de crecer el presupuesto. Ahorita vamos en 280,000. Tenemos 50,000 millones de pesos menos de presupuesto para el año que entra que lo que hubo en 2012. Entonces, la gran tragedia de la seguridad es que tenemos un crimen poderoso, grande, violento, y tenemos un Estado que no se fortalece en sus áreas para poder controlar. Muy bien, gracias, Memo. Rubén, adelante. Muchas gracias, señor Guillermo Valdés. Antes que nada, muchas gracias por la presentación tan objetiva y maravillosa que nos dio. Mi pregunta es breve, simple. A lo largo del gobierno presente, antes del gobierno presente, el énfasis del caudillo, casi presidente López Obrador, ha sido más en relación a aspectos más morales que técnicos en el gobierno. Yo creo que, en mi opinión, se ha ignorado, y bueno, de hecho fue uno de los mantras de campaña del presidente actual de al diablo con las instituciones, en qué medida se ha descuidado mucho los aspectos técnicos del gobernar por dar preferencia a aspectos de moralidad, por decir algo. Y que curiosamente uno, como lo enfatizó usted en la respuesta que dio al señor Loza ahorita, el problema del control del narcotráfico, por ejemplo, es un problema que básicamente es un problema institucional y técnico de falta de desatención, de falta de atención técnica a las instituciones que deben hacerse cargo de eso, al margen de simplemente decir lo obvio que, bueno, el narcotráfico es malo, etcétera, etcétera. Entonces, ¿en qué medida la oposición ha descuidado de manera grande los aspectos eminentemente técnicos del gobernar? Sí, pues bueno, sí. Si uno quisiera hacer la enumeración de los saldos de todo el gobierno, yo creo que uno de los más terribles es este descuido de la parte técnica del gobierno, que se ha traducido
en dejar morir de hambre a muchas instituciones, quitándoles el dinero y el presupuesto, y por otro lado, en la invasión o la toma de la administración pública por parte de cuadros no preparados. Entonces tenemos un problema de austeridad en las áreas críticas de gobierno, y tenemos un problema de recambio de cuadros muy importante por gente no preparada. Entonces, es terrible lo que está pasando en el gobierno. Además, por ejemplo, dejaron de invertir en gobierno digital, dejaron de invertir en sistemas de tecnología e informática. Entonces, lo que estamos viendo es ponerlo suavecito, una creciente disfuncionalidad del Estado para hacerse cargo de problemas que son eminentemente técnicos: el problema del agua, el problema de las finanzas públicas, el problema de la seguridad, en fin, el problema hasta la cuestión energética, ¿no? Yo creo que el saldo de una vez que termine este gobierno en términos de la calidad de la administración pública federal va a ser terrible, terrible. Lo que curiosamente es una forma aún mayor de corrupción, que es lo que Pues sí, pretenden combatir. así es. La impersonación, o ¿cómo se dice en español? La suplantación, sí, de funcionarios en los puestos, al no tener las capacidades para ejercerlos apropiadamente. Creo Así yo que es. es una forma de corrupción enorme. Pues sí, así es. Sí, aquí pues ojalá y realmente se pueda frenar un poco esta avalancha destructiva de la capacidad de funcionamiento de la administración pública, porque pues digo, a nivel de anécdotas es terrible. Yo, por ejemplo, que sigo en contacto un poco con las gentes de inteligencia lo que era el CISEN, y créanme, si algo es estratégico es pues, tener inteligencia de cómo está el país y los riesgos de seguridad nacional. Y la gente, el CISEN es una institución que había formado cuadros muy especializados. Cuando yo llegué ahí, tenía prácticamente 20 años y el promedio de antigüedad de la planta laboral del CISEN eran 14 años. Entonces era gente con mucha experiencia. Ahorita, pues de que yo entré ya han pasado 14 años, o sea, gente con 20, 25 años de experiencia en la generación de inteligencia, y los están corriendo absurdamente, y es un capital humano invaluable. Alguien que lleva 20 años conociendo problemáticas específicas y lo corren sin ninguna prestación, y pues el señor se va a vender lo que sabe, su conocimiento especializado, y quién sabe a quién. Entonces, digo, ese es un solo ejemplo de las tragedias que está, de la pérdida de capital humano que está teniendo el gobierno federal. Muy bien. Muchas Norbert, gracias. gracias, Memo. Norberto, adelante. Sí, muchísimas gracias, Guillermo. Ha sido una presentación muy alumbradora, ¿no? Sobre el estado que guarda y un poco sobre las direcciones a dónde vamos. Y por ahí va mi pregunta. Si vemos lo que muestras cuando salen los conceptos de miedo y de indefinición, están alrededor del 10% o más en los lugares donde aparecen. En algunos hasta muy altos, en el caso de partidos políticos, muy altos. Creo que andaba por 60, 70, ¿no? Y si entendemos que la base fisiológica emocional del miedo es una base muy fácilmente generalizada en una sociedad, es decir, que el contagio del miedo puede extenderse rápidamente. Basta que uno grite fuego en el cine y te puedes dar cuenta que nadie busca el fuego sino que quiere salir, por ejemplo, ¿no? Cuando
en procesos llegas a arriba de un 10% de un factor como una parte muy importante contribuyente a la dinámica del proceso, ese factor ya puede empezar a tener una influencia general sobre los demás vectores. Y creo que podemos entender lo que presentas como miedo o indefinidos más que como una situación crítica, el potencial de una situación crítica. No tanto el que esté ahí, sino que eso puede disparar algo que abrumadoramente puede cubrir todos los demás vectores, ¿no? Algo así como si yo tengo 10 litros de agua limpia, potable, y le pongo medio litro de agua contaminada y tengo 10 litros y medio de agua contaminada, ¿no? Algo así. Por un lado, que está esa idea que quiero plantear para la pregunta. Por el otro lado, ciertamente esta creciente disfuncionalidad del Estado mexicano para poder atender una problemática que en principio es procesal, procedimental, técnica, que simplemente bien llevado a las instituciones se puede resolver una gran mayoría de los temas que plantean. No necesita elevarse a política pública discrecional, temporal, sino que simplemente funcionen, ¿no? Algo que nos ha mostrado, sobre todo Francia, después de su revolución, los vaivenes que tuvieron para establecer esa institucionalidad, no se digan más países. Aquí ya entra una opinión personal mía. Yo considero que el diseño de las instituciones del Estado mexicano está equivocado. Y el diseño está hecho casi para precisamente fallar. Y lo veo yo muy fuertemente desde la base hasta el punto más alto, ¿no? Desde la base municipal y en la organización, inclusive, por ejemplo, de las juntas de colonos, que no tienen procedimientos reales para deliberar las juntas de colonos, sino que casi el 100% de las juntas de colonos que yo he visto, la mayor parte del tiempo de interacción se va en las quejas y lo que el gobierno debería hacer. No tanto en cómo, ni siquiera cómo resolverlo y menos cómo ellos mismos organizarse para desarrollar sus propias interacciones entre ellos. Entonces es un diseño, es un error, una falla del diseño organizacional que realmente corresponde a un marco de Estado dictatorial o un marco de Estado absolutista. O sea, nos hubiera ido mejor haber tenido un rey todavía hasta hoy, probablemente lo que hubiéramos sufrido en el camino para llegar hasta hoy hubiera sido menos. No es que estoy promoviendo la no democracia, sino que el diseño organizacional de cómo sociedad funcionamos no ha estado a la altura del proyecto democrático que la ciudad ha querido. Y eso me lleva al proyecto de la reforma del Estado, que precisamente uno de los temas muy fuertes en la elección del 2000, que sobre todo era Porfirio Muñoz Ledo quien enarbolaba, era la reforma del Estado, que ya llevaban más de 30 años identificando cuáles eran los temas del Estado mexicano que necesitan realmente de manera coyuntural, de manera de tuétano de diseño, digamos, deberían haberse manejado, ¿no? Entonces, podríamos decir que nos puede quedar dos direcciones extremas. Una, donde el miedo y la indefinición se vuelve un frenesí y contagia al resto del país, que puede ser grave en el marco de un proceso electoral. Por el ejemplo que pongo yo, como medio litro de agua se puede echar a perder hasta 50, 500 litros de agua limpia, ¿no? Y por otro lado, realmente entrarle al proyecto que originalmente de la famosa 4T originó en el proyecto de la Cuarta República que Porfirio mismo había planteado en el año 2000. Es decir, esas iteraciones de diseño republicano, él lo tomó del ejemplo que él veía en Francia, donde al final, cuando retoman de los nazis, los franceses, de Gaulle propone el diseño de una quinta república para hacer su historia, ¿no? Entre estas dos direcciones, así, ahora sí, te pido como pregunta, a ojo de buen cubero, ¿cuánto crees que en porcentaje nos llevaría hacia el miedo y la indefinición y una pandemia emocional en ese sentido?
y qué porcentaje de la dinámica del país nos podría llevar a tomar racionalmente un rediseño organizacional en la dirección de una reforma del Estado, aunque no sea toda una reforma del Estado, sí, pero sí la reconstrucción o salvar todavía las instituciones que hay. Como si estuviéramos en un punto hacia dónde vamos, ¿no? O sea, a donde hay esperanza y podemos sacarlo adelante, o hacia donde obviamente nos está llevando la crisis emocional del miedo y la indefinición. Mira, me gustaría poderte contestar con un poco de optimismo, pero híjole, no lo, no lo veo cómo sustentarlo. O sea, porque el problema es que además la estrategia clara del presidente desde que asumió el poder y cada vez más profunda y más radicalizada es una estrategia de polarizar a la sociedad. O sea, él se ha encargado todos los días de presentar a un México en el que él y sus seguidores son los buenos y el resto del país son los malos que se oponen a su proyecto. Y entonces tú difícilmente puedes emprender un proceso de transformación de esa magnitud política. O sea, porque México hicimos muy bien la reforma del acceso al poder y nunca reformamos el ejercicio del poder. O sea, se mejoraron las instituciones electorales para que hubiera competencia partidista y elecciones relativamente limpias, etcétera, pero nunca reformamos cómo se ejercía el poder. Y lo que requiere, pues, una reforma de Estado profunda como la que ha propuesto Muñoz Ledo desde hace 20 años y muchas otras gentes, difícilmente la empujas con una sociedad tan polarizada y tan dividida, ¿no? Desde el gobierno estás tú alimentando la división y el odio y la desconfianza. Yo creo que más bien esto va hacia un rumbo muy peligroso que ojalá, digo, si tú ves las redes sociales en el país, el debate de los temas, es de una violencia verbal impresionante, inaudita, que afortunadamente no ha llegado a hacerse violencia física, pero pues aquí el gran interrogante es más bien no cuándo vamos a retomar un proyecto de transformación, o sea, porque si tú le rascas y lees y relees y tratas de analizar los documentos, digamos, fundadores y propositivos de la 4T, no encuentras ni el 10% de lo que era la propuesta de reforma de Muñoz Ledo. O sea, no hay un planteamiento de qué entiende la 4T por cambio de régimen, qué tipo de instituciones quiere construir. Y lo que estamos viendo en la práctica es centralización del poder, debilitamiento de organismos autónomos, de contrapesos, etcétera. Entonces es más bien una contrarreforma política la que estamos viviendo de facto y no hay ni siquiera en papel una idea coherente, congruente de reforma del Estado. Y si tú le sumas a esto el discurso polarizador y que divide a la sociedad y que genera estos odios y esta división profunda entre los mexicanos, yo no veo por dónde podamos ahorita emprender un camino de fortalecimiento de la democracia, más bien, y lo ves en lo que platican pues gentes de la sociedad civil, algunos líderes sensatos de los partidos. Es decir, ahorita lo que tenemos es contener el proceso de destrucción de las instituciones, ¿no? Y ya quizá más adelante habrá tiempo de decir cómo hacemos un problema de reconstrucción institucional, ¿no? Yo así la veo. Muy bien, gracias, Memo. Muchas gracias. Chucho Cabral, adelante. ¿Qué tal? ¿Se escucha así? Sí.
Ya. Bueno, también primero, gracias a Guillermo Valdés por darnos esta oportunidad y tomarse el tiempo de estar aquí con nosotros. Yo mi comentario, serían varios, hay que elegir algo, ¿verdad? Pero es muy en la línea de lo que acaba de decir Norberto. A mí me generaba mucha esperanza ese movimiento que empezó a surgir y que luego parece que se diluyó, yo no sé qué pasó, de que uno de sus frases identificatorias era Asamblea Constituyente. No sé si lo recuerden, ¿sí? En donde había gente de todos los ámbitos, desde la iglesia, había algunos obispos, arzobispos, gente de la política, con partido, sin partido, de la cultura, y que abogaban, creo que es lo mismo, a fin de cuentas, quizás desde otra perspectiva, lo mismo que proponían gente como Porfirio Muñoz Ledo, de la reforma del Estado, pero algo más, Asamblea Constituyente. O sea que a mí, viendo el análisis que nos acabas de entregar a partir de los datos que tienes, que manejas, una de las cosas que más me llama la atención es que este escenario principalmente negativo, en resumidas cuentas, ¿verdad? No es nada nuevo. O sea, yo tengo ya no sé cuántos sexenios, 4 o 5, escuchándolo siempre. Por un lado se nos dice que sí hay que se genera la esperanza, pero algo hay detrás de los personajes y de los presidentes y los partidos que está mal, muy mal, porque siempre se nos dice que no hay, es cosa nada más de que las instituciones funcionen y de que haya buenas policías y buenos presidentes y buenos partidos, pero creo que no es cierto. Se necesita algo mucho más de fondo. Yo no sé qué sea, podría hablar mucho de eso y no lo voy a hacer, pero sí se necesita algo mucho más de fondo, de cambio, ¿sí? López es una distracción, no es importante, ¿sí? Como no lo fue tampoco Peña ni Calderón, o sea, es lo que hay, ¿sí? Y por más que alguno quiera hacerlo mejor, recuerdo alguna frase que dice, es difícil volar como águila cuando vives entre guajolotes. ¿Sí? O sea, por más que un individuo en un partido, en el presidente, quiera hacer transformaciones, vas a trabajar con el equipo que tienes. ¿Sí? No puedes hacer milagros. Y si además el que está en la cabeza tampoco es un águila, ¿verdad? No hay mucha esperanza. Entonces, yo creo que no estamos viendo al meollo de lo que hay que transformar. Porque tú decías, sí, puedo estar de acuerdo un poco, diría superficialmente, ¿cómo va a solucionarse, por ejemplo, el problema del narcotráfico con las policías que hay? Yo viví mucho tiempo en Celaya, conozco el ambiente, sí. Bien, porque, o sea, lo conozco de muchas generaciones de mi familia. ¿Sí? Era una ciudad tranquila, bonita, sin nada que atraiga demasiado, excepto su bondad y su amistad. Y ahora todo el mundo habla de Celaya. ¿Sí? Y la policía no es el problema que no haya buena policía. El problema es más de fondo. Es que cualquiera que se meta de policía. ¿Entiendes? Tenemos una cultura que no puede sobrevivir a las circunstancias en las que está. Entonces no es tener una buena policía, no es tener un buen ministerio público. Hay algo en las instituciones que definitivamente no está funcionando. Porque esta crisis que tú señalas no es de López Obrador, seamos claros, viene de muy atrás. Quizás tienen razón quienes dicen es que Morena no es más que el PRI y el PAN reciclado. Pues a lo mejor sí es cierto. Yo rescato el hecho de que tuvimos una elección limpia, ¿sí? Y eso ya es un avance. O sea, buscando algo positivo. Bueno, tenemos un presidente que fue elegido, ¿sí? De una manera democrática, ¿sí? Puede haber comentarios alrededor de eso, ¿sí? Pero es totalmente legítimo. Que no les guste a muchos y que les guste a otros. Me sorprende que tenga 45 de aprobación en algún rubro por parte de Geo, es la que menos lo aprueba. Eso me sorprende mucho. Yo pensé que tendría 15, 20%, como andaba Peña Nieto
al final. Digo, no defiendo a López Obrador, por supuesto, pero eso me sorprendió. Entonces algo hay ahí que no. Pero una pregunta en concreto ya para aterrizando a tus datos, que no se menciona. Alguien te preguntó al principio sobre el narco. Yo preguntaría algo que hay un colchón en la economía que está funcionando muy bien y es las remesas que vienen desde el otro lado. Leí hace poco que este año, ¿sí?, estuvieron en el nivel más alto, ¿sí? En el nivel más alto. Yo pienso que es porque de alguna manera la economía americana con Trump funciona. Y otra, la solidaridad de los mexicanos que están allá, que están apretándose el cinturón para mandar acá. Pero la cantidad que mandaron este año supera todos los últimos, no sé si 10 o 15 años, ¿sí? Y eso, por un lado, yo lo reconozco como esa solidaridad de los mexicanos que están allá. También hay un nuevo escenario. En México no es solo lo que vemos en el mapa, es bastante más grande. Y el México que está y respira del otro lado es muy fuerte y está ayudando a que esta crisis no sea tan grave como los números a veces indican. No sé, solo eso, no quiero alargarme más. Y gracias de nuevo, Guillermo Valdés. No, al contrario, mira, yo creo que, digo, analizar la problemática del país es mucho más allá que analizar los problemas del gobierno, que son muchos en este caso. O sea, hay que meterse a qué tipo de sociedad somos y qué tan organizada estamos, qué tanto exigimos un gobierno más eficiente, más transparente, todo el tema de la rendición de cuentas. Yo creo que la sociedad también tiene muchos problemas y se reflejan, ¿no? O sea, y se retroalimentan. Y con respecto a lo que tú dices de lo de las remesas, pues son un colchón muy importante, andan alrededor de 38,000 millones de dólares, que es muy importante. Es el presupuesto de los 7 proyectos importantes de López Obrador, de las pensiones, las becas, todo esto suman alrededor de 300,000 millones de pesos. Y las remesas, si tú multiplicas los 38,000 millones por 20 pesos por dólar para facilitar, estás hablando de 760,000, 800,000 millones de dólares, casi 3 veces el presupuesto de los programas sociales de AMLO. Entonces, de esa magnitud es el apoyo de los mexicanos en el exterior, o sea que hacen 2.5 veces más aportaciones a las comunidades más pobres que el gobierno, ¿no? Entonces, pues sí es un aliviane para las comunidades a donde van esas remesas muy importante. Sí, muy bien. Gracias, Memo. Gracias también, Chucho. Importante. En una conferencia a la que asistí contigo, también virtual, Memo, comentabas que la seguridad local debería ser una estrategia a focalizar. ¿Podrías comentar algo de ello? Sí, cómo no, con mucho gusto. Mira, o sea, frente al desastre de la política federal en materia de seguridad, lo que ha estado funcionando son proyectos locales a nivel municipio o a nivel estado para tratar de enfrentar con cierta eficacia las situaciones de inseguridad. Y lo que se ha hecho son procesos de reconstrucción institucional. Por ejemplo, lo conozco porque he trabajado ahí en Ciudad Nezahualcóyotl, un municipio de 1 millón de habitantes, atrás del aeropuerto de la Ciudad de México, para que lo ubiquen. Creo que todo el mundo sabe dónde queda Neza. Y ahí llevan 12 años de trabajar la reconstrucción de la policía municipal, y los índices de inseguridad se han desplomado
en algunos casos hasta 50% por la buena labor de la policía junto con la sociedad. O sea, un buen proyecto de seguridad siempre implica una participación social elevada. No hay gran secreto, es mucho hilo negro, mucho sentido común puesto en práctica, pero pues lo que necesitan son policías honestos, bien preparados y con muy buena relación con la sociedad, porque los ladrones, los delincuentes no son invisibles. Eh, y si la policía no tiene la capacidad de estar en todos lados, donde siempre hay gente donde se cometen los delitos, y entonces si la gente tiene confianza en la policía, da información, y si la sociedad da información y la policía está bien preparada y bien capacitada y con un soporte básico, genera inteligencia, y la inteligencia es fundamental para poder disminuir y atacar de manera con estrategias selectivas. Por ejemplo, si el delito más fuerte en esa, por ejemplo, que quisieron reducir era el de robo de automóviles, pues le pegaron durísimo al robo de automóviles y lo bajaron 50%. Estos proyectos arrojan un poco de esperanza sobre la posibilidad de reconstruir instituciones a nivel local y de poder solucionar problemáticas que afectan a la población. Tienen el límite de la dependencia financiera del gobierno federal, y en algún momento tocan techo, no pueden seguir creciendo porque ahí a veces el gobierno estatal, pues dentro de eso, aún con esos límites que establece una federal o estatal, que no es coincidente con la del municipio, hay mucho margen para mejorar situaciones, seguridad. Otras iniciativas más amplias de varios gobernadores del Bajío y de estructura comunes a varios estados. Entonces, yo creo que sí, el tema de lo local es muy importante recuperarlo para no tener un escenario tan pesimista como el que se desprende de cuando uno ve nada más al gobierno federal como el único actor político y económico del país. No, afortunadamente no lo es, y entonces pues habría que impulsar este tipo de estrategias locales, estatales y municipales. Muy bien, muchas gracias, Memo. Pues tenemos tiempo para una pregunta. A las 2 podríamos terminar. Si alguien quiere hacer una última pregunta, adelante. Una cosa medio más práctico aquí. Entiendo, Guillermo, que también puedes dar asesorías para grupos locales en municipios y esto, ¿verdad? Así es. Sí. Estoy yo con un grupo en Sinaloa, curiosamente, de la cual no quiero hablar mucho por cuestiones de confidencialidad, pero me gustaría ver si te pudiéramos contactar para tratar algunos temas de desarrollo regional que estamos trabajando, y obviamente con mucho gusto. El tema de seguridad es un tema que tenemos ahí. Con mucho gusto. Ok. Te busco a través de Miguel Ángel. Sale, perfecto, encantado. Gracias. Muy bien. Me voy a permitir una pregunta más, nada más rápido. ¿Cuándo es la próxima plática que tendremos, Guillermo? ¿A mí? Porque estamos esperando, sí, estamos esperando otra. No, pues yo elaboro estos análisis 4 veces al año.
Entonces, si gustan, en diciembre tendría la actualización con mucho gusto. Muy bien. Perfecto. Entonces, pues estás invitado y más bien te queremos invitar para diciembre, Memo. Bueno, Le encantado. ponemos fecha. Mira, Sale. actualmente, bueno, pues como te comentaba, somos un grupo, la mayoría coincidimos en que fuimos estudiantes del ITESO, de Ciencias de la Comunicación, y bueno, pues también de la generación 74. Esto estamos con ello dando un nuevo paso para crear lo que llamamos el Observatorio de la Comunicación. Por ahí en esas fechas de diciembre, pues esperamos estar un poquito mejor organizados. De tal forma que también para esa fecha, pues esperemos que también podamos, nuestra participación y trascendencia y difusión de esta información pueda ser de mayor cuantía. Perfecto. Muy bien, Guillermo. Pues gracias a ustedes. Pues muchísimas gracias, en verdad fue muy iluminador, muy ilustrativa, muy enriquecedora esta conferencia. Dale, que tengan buen fin de semana. Gracias, Memo. Hasta pronto. Hasta luego. Bueno, pues vamos a continuar entonces brevemente con el tema de la creación del Observatorio de la Comunicación. Entre ellos, pues ya les puse precisamente el programa de lo que va a tratar, de tal forma que están cordialmente invitados los que queramos continuar. No somos todos los que estamos, ni estamos todos los que somos, pero bueno. Sí. Oye, un comentario que antes de empezar a esto. Sí. Fíjate que después de la excelente plática de Tequila,